Esto lo vamos a llevar al AutoCAD y vamos a dibujar la elipse. Entonces vamos a copiar esto. Y los vamos a pegar en una polilínea. Bueno, entonces ahí tengo el cuarto, digamos, de elipse que me hace falta para hacer la transición. Entonces, este es un valor, este digamos sería el valor donde empieza h. El valor de h que tenemos es 5,89, así que vamos a hacer una paralela a 5,89 de ese punto. Entonces un offset a 5,89. Entonces ahí tendríamos la altura. Esta línea, digamos, sería la parte inferior, digamos, de la toma. Entonces ahora lo que tengo que mirar es la altura de la compuerta. La altura de la compuerta habíamos dicho que era 4,38. Así que voy a tirar un offset a 4,38 desde el fondo. Y como ven, la elipse no llega, de tal manera entonces que voy a tener que empalmarla con una línea recta y tangente, digamos, en algún punto que ya vamos a determinar a continuación. Vamos a ir dibujando también en planta esto, para que nos demos cuenta de las dimensiones en la planta, y vamos a ir haciendo el trazado en planta y en corte. Lo otro que vamos a determinar ahora mirando este dibujo es desde el inicio de la reja hasta donde está la sección donde empieza la taguía, la distancia esa es 1,5 de h. Como conozco h, puedo calcular esa distancia. En este caso, 1,5 de h es 8 metros con 84. Vamos a empezar el trazado en planta con este valor que es 1,5 veces h, que sería 8 metros con 84. Así que voy a hacer una paralela a esta línea de 8 metros con 84. Así que voy a hacer un offset. Esto me da idea hasta dónde llegaría o dónde empezaría, digamos, mi compuerta, que en este caso sería en esta sección. Acá voy a hacer una extensión acá para que me quede también en este corte, me quede a dónde estaría, digamos, empezarían las compuertas. Entonces, como se ve, tengo espacio como para unir este punto, que es el inicio de las compuertas, con esta elipse, de tal manera que me quede tangente y me quede la transición. Bueno, esto no hace falta, digamos, en este caso, no hace falta hacer demasiado detalles en el trazado, pero tendríamos que unir con una línea recta desde un punto tangente a este punto de acá. Vamos a hacer un trazado aproximado. Y vamos a hacer desde el punto este de intersección. Voy a sacar el F8. Y bueno, más o menos un punto tangente. Voy a sacarle los snap. Bueno, aproximadamente por ahí podríamos tener más o menos un punto que se aproximaría a la tangente, digamos. Aproximadamente, esto es un anteproyecto, ¿sí? Bueno, y lo que voy a hacer es cortar el pedazo de la elipse que sobra, ¿no? Ahí entonces me quedaría lo que sería la transición. Voy a cortar esto también para que vaya quedando más limpio. Ya no me hace falta. Y bueno, acá voy a hacer una línea. Entonces ya estamos teniendo, digamos, los dos primeros valores, ¿no? Tenemos la elipse, la transición vertical. Tenemos la altura de la compuerta. Ahora vamos a trabajar sobre el ancho de la compuerta en la planta. Entonces, el ancho de la compuerta dijimos que va a ser 3,72, que es el mismo ancho que tiene el diámetro de la tubería. Entonces vamos a hacer ese trazado. Vamos a trazar 3,72. Y vamos a tirar un offset
a 3,72. Ese sería el ancho de la compuerta. A partir de ahí seguiría la tubería con el mismo ancho, 3,72. Bien. Vamos a cortar entonces esto de aquí. Ahí tendríamos el ancho de la compuerta. Bueno, ahora tendríamos que ver, entonces, irnos a la reja nuevamente. Y la reja, ¿sí? Dijimos que tenemos 3 paneles, ¿sí? De ancho 2,95 cada uno, ¿no? Entonces, si yo hago 3 por 2,95 me va a dar 9 metros, ¿sí? Aproximadamente un poco menos que 9 metros. Y yo tengo en el dibujo acá 3,72. Quiere decir que acá adelante el ancho tiene que ser de 9 metros. Vamos a ver cómo podemos hacer para unir con una transición ahora horizontal este ancho de 3,72 con el ancho de 9 metros que necesitamos aquí adelante. Las reglas del diseño hidráulico dicen que las transiciones horizontales no pueden superar un valor de 15 grados. De tal manera entonces que vamos a trazar desde este punto rectas que tengan 15 grados de divergencia para un lado y para el otro, y vamos a ver qué ancho me da aquí adelante para ver si llegamos a los 9,72, en cuyo, perdón, a los 9 metros o algo parecido, de tal manera que podría poner todas las rejas en un solo plano, o si tengo que, esos 9 metros los tengo que repartir en una poligonal. Vamos a ver ese detalle cómo sería. Entonces voy a dibujar una polilínea auxiliar, acá, así, horizontal, y ahora la voy a rotar 15 grados. La voy a rotar desde aquí, desde este punto, 15 grados. De tal manera que ahí me quedó rotada 15 grados. Ahora la voy a extender a esta polilínea, la voy a extender hasta acá. Bien, ahí tengo entonces la máxima divergencia o convergencia que yo podría tomar en esta toma en planta, ¿no? Vamos a copiar esta misma y la vamos a poner acá, vamos a hacer un mirror directamente por el punto medio este y ahí. Ahí entonces tendría el ancho máximo que me da esta divergencia. Vamos a medir esa distancia desde este punto hasta este punto y me dice que esa distancia es 8,45. O sea, no estaría llegando al valor de 2,95 por 3, que ese sería el ancho que yo necesito. Sería en este caso 8,85, me faltarían 40 centímetros. O sea, podría, con un poco más podría hacerlo, pero vamos a hacer el caso en el cual, para que a ustedes seguramente les va a resultar más útil ver cómo sería el caso de un trazado en poligonal. Entonces, vamos a hacer suponiendo que yo tengo que hacer un trazado que sea de forma poligonal, voy a hacer lo siguiente. Entonces, polilínea, voy a empezar desde el punto medio de este segmento, perdón, el punto medio de este no, tengo que cortarlo. Entonces vamos a hacer una polilínea del punto medio, aquí. Bien. Y dijimos que cada ancho de cada módulo de la compuerta mide de ancho 2,95. Así que voy a hacer la mitad para un lado y para el otro. En este caso serían 1,48. Vamos a hacer 1,48. Entonces hacemos un offset 1,48 para un lado y para el otro. Ahí estarían entonces los extremos, ¿sí? Ahí estarían los extremos de un panel. Vamos a ver ahora cómo hago para unir y dónde quedaría la intersección con una poligonal. Entonces yo sé que el panel tiene que tener 2,95 desde este punto hasta intersectarse con este otro panel. Así que vamos a hacer un círculo que tenga centro acá
de radio 2,95. Entonces, ahí me quedó, o sea que la intersección esta, ¿sí? La distancia entre este punto que está acá y este punto me tiene que dar 2,95. Efectivamente, o sea que la reja poligonal vendría de acá a acá. Ahí sería la reja poligonal. El otro segmento vendría de acá, perpendicular a este, ahí. Y el otro segmento de reja sería el simétrico de acá hasta acá, o este mismo que viene de acá hasta acá. De tal manera entonces que la reja, vista desde arriba, digamos, me quedaría de esa manera. Y vista de costado, tendría que extender esto, y esto tendría, el techo estaría de la reja estaría ahí. Entonces ahí ya me estaría quedando lo que sería la reja y lo que sería, digamos, la transición, tanto vertical como la transición horizontal. Lo que sigue es bastante sencillo, digamos, vamos a volver acá. Tengo que dejar un espacio de 2 metros para el lugar donde van a ir tanto la ataguía como la compuerta. Vamos a ver ese, tiro una paralela directamente a 2 metros. Y acá, en ese sector, va a estar tanto la ataguía como la compuerta. Así que vamos a hacer acá, a extender esto. Bueno, y ahora en planta ya quedaría, digamos, ahora vamos a hacer el dibujo de lo que sería la transición de la sección. Esto, recuerden que esto es una sección rectangular y yo me tengo que encontrar aquí aguas abajo con una sección circular, que es la tubería. Esa transición, ¿sí? Que es esto que aparece aquí, esa transición tiene un tamaño que es 2,5 veces el diámetro de la tubería. 2,5 veces el diámetro de la tubería son 9,30 metros de longitud. Así que voy a dibujar un offset desde el punto donde terminan las compuertas hacia aguas abajo, 9,30 metros. Esa sería toda la longitud destinada a la transición hasta la sección de la tubería. ¿Qué ocurre? Bueno, en planta no hay problema porque yo ya sé que la tubería tiene el mismo diámetro, así que yo voy a dibujar el mismo diámetro que el ancho de la compuerta, así que voy a hacer una extensión directamente de la línea esta, que es el diámetro de la tubería, y no voy a tener problema. Y voy a dibujar directamente la transición, esquematizándola, digamos, como que va desde este punto medio acá. Esto es una sección rectangular, imagínense una superficie labiada, ahora lo vamos a dibujar de frente para que la vean, que pasa de sección rectangular a una sección circular. Vamos a dibujarla rápidamente para que se den cuenta de qué estamos hablando. Vamos a dibujar el rectángulo de la compuerta, que tiene 4,38 de altura y 3,72. Ahí, y arroba, según X, 3,72. Y según Y, 4,38. Ese sería el rectángulo de la compuerta, mientras que la tubería, ¿sí?, tiene un diámetro, perdón, si bien digo, un diámetro de 3,72. Una opción es que esto, digamos, la transición esté hecha entre que esté puesta de esta manera, digamos, con la tubería y la transición de la sección rectangular a la sección circular de esta manera, que esté apoyada en el fondo. La otra posibilidad, y es la que vamos a hacer nosotros, es que esto esté centrado, o sea, que coincidan los centros de las dos figuras. Así que vamos a hacer esto, digamos, mover esto de acá, así. Vamos a hacer que esta transición sea de esta manera, digamos, ¿no? Las líneas esas que recién dibujamos sería la unión que hay entre la superficie labiada que hay entre este punto medio, este de acá, y el punto, el cuadrante, este de acá.
Es decir, es una superficie alabeada donde esto, digamos, va cambiando de ser una pared vertical a convertirse en este sector curvo. Y lo mismo con la otra que viene del otro lado, ¿no? Eso es lo que se ve en planta, digamos, ¿no? Sería como va haciendo la transición de este segmento recto a este segmento curvo que está aquí. Es una representación gráfica, pero si ustedes lo dibujan, digamos, en 3D, haciendo un cuerpo que tenga esta base y esta figura en la parte superior y lo una con una superficie reglada, van a ver, digamos, cuál es la forma que se genera de esa transición. En el corte lo que vamos a hacer es ubicar a esta tubería hacerle coincidir los centros de este sector con el donde va la tubería, digamos, ¿no? Donde empieza la tubería. Entonces, para eso vamos a hacer un trazado desde el punto medio, Lo que vamos a hacer es representar ahora la tubería. La tubería sería entonces, diámetro de esa tubería valía 3,72. Así que vamos a hacer un offset a la mitad de 3,72, que sería 1,86. Entonces hacemos un offset a 1,86. La tubería solamente llega hasta acá, hasta este sector, así que vamos a cortar acá. Este es el eje, que lo vamos a borrar también. Y estas dos curvas también sobran, estas dos. Y ahora lo que nos queda es empalmar el final de esta sección con el punto medio y con esto de acá arriba. Dibujamos lo de afuera primero. Entonces viene esto de aquí, aquí. Esa sería la transición por fuera. Y ahora dibujamos la transición interna. Del punto medio, este de aquí. Y del punto medio a este de aquí. Eso sería el trazado geométrico de la obra de toma. Bueno, acá podríamos representar también los rectángulos, que son los huecos donde pasan las... Esto después hay que definirlo con el tamaño final que tenga la compuerta. Por ahora hacemos un esquema nada más. Aquí había un hueco por donde va una compuerta. Y aquí tendríamos otro hueco por donde va la otra compuerta, la taguilla, ¿no? Y en el corte sería, digamos, bueno, la prolongación de estas líneas, ¿no? Ahí tendríamos un hueco. Por supuesto habría que cortarlo por acá, ¿no? Porque esto continuaría hacia arriba, pero esquemáticamente, digamos, el hueco vendría por ahí desde la superficie, ¿no? Esto es un esquema. Lo que faltaría para completar el trazado de esto es agregar los espesores. Normalmente el espesor de aquí abajo, de estas líneas, de la línea inferior, vamos a unirlas a todas. Normalmente la losa inferior, vamos a hacerle un espesor de 1 metro. Teníamos la parte inferior de la toma y la losa superior normalmente pueden ser 70 centímetros, igual que las paredes laterales. Así que podemos juntar acá. Bueno, y hacemos un offset a 0,70. Y ahí estaríamos, digamos, con la parte superior de la losa. Bueno, acá habría que hacer el encuentro aquí entre la reja y la... Pero bueno, es un esquema nada más, no hace falta hacer demasiados detalles para terminar el trazado. O sea que aquí hay que jugar fundamentalmente con las dimensiones de la altura de la reja, la altura de la compuerta y el diámetro de la tubería. Es decir, estas tres alturas, el diámetro de la tubería, la altura de la compuerta y la altura de la reja, son las que gobiernan, digamos, el trazado en este sentido. Una vez que ubico, digamos, la elipse, ahí lo trato de empalmar con la altura de la compuerta. Si, digamos, lo que me puede ocurrir es que si elijo esta altura demasiado baja, me quede esta elipse más abajo de la altura de la compuerta, cosa que no puede pasar. En ese caso tendría que disminuir la cantidad de paños o la cantidad de sectores que yo tengo con reja. Se tendría que disminuir el número n en 1 para que me dé una altura un poco más grande.
Si elijo una altura n muy chica, la diferencia entre este valor y este va a ser demasiado grande y va a ser difícil que pueda cerrar, digamos, la convergencia de la toma. Y lo otro que tengo que ver es en planta, entonces, cómo me queda el trazado, digamos, de las rejas, sobre todo, dado que acá ya está fijo, digamos, este es un ángulo de 15 grados que puedo hacer de convergencia, y eligiendo el ancho de la compuerta igual que el diámetro de la tubería, podría directamente resolver el trazado. Lo otro que podría hacer es aumentar también el ancho de la compuerta, en cuyo caso me va a disminuir la altura esta que tengo acá, pero me va a también cambiar aquí la distribución que tengo de estos paneles. O sea que eso es, digamos, forma parte del diseño y de lo que ustedes tienen que ir variando dentro del cálculo para que la obra de toma, digamos, tenga una forma geométrica más o menos adecuada.